Buenos días, que el Señor nos continúe bendiciendo a nosotros. En esta preciosa mañana, nosotros aquí continuamos con nuestro compromiso de leer la palabra de Dios todos los días. Estamos en el capítulo 17 del segundo libro de Samuel y dice: Entonces Ahitofel, hijo de Absalón, Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré y todo el pueblo que está con él huirá y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Oiga, le pareció bien que maten al papá. Mire hasta dónde llega el deseo por el poder. Y dijo Absalón: Llamad también ahora a Husai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Husai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo: Así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Husai dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí, él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren algunos de los suyos, quien quiera que lo oyere dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado, y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Aconsejo, pues, que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Berseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugiare en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad, y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Entonces Absalón y todo lo de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el de consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejé yo. Por tanto, envía inmediatamente y da aviso a David diciendo: No te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Amías estaban junto a la fuente de Rogel. Y fue una criada le avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron
a casa de un hombre en Bahurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo, y tendió sobre ella el grano trillado, y nada se supo del asunto. Nada se supo del asunto. Llegando luego los criados a Salón, a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde están Ahimaaz y Jonathan? Y la mujer le respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no lo hallaron, volvieron a Jerusalén. Y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasá jefe del ejército en lugar de Joab. Amasá era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab. Y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobí, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelín. Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lenteja, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. A mí me llama la atención, me llama mucho la atención a mí, porque, como ellos mismos lo dicen, David era un hombre de guerra y los que estaban con él también. Acuérdense que cuando David salió corriendo a Saúl, cuando Saúl lo quería matar, acuérdense que todos los vagos que nadie lo quería se juntaron con David. Hombre ocioso. Personas que tenían experiencia, que mataban por comida, por dinero. Ese es el ejército de David. Entonces, me llama la atención porque David pudo hacerle frente a su hijo y matarlo. O no matarlo, tomarlo preso. Pero David sabía que el problema de él no era su hijo, era la consecuencia de su pecado. Él lo sabía que era la consecuencia de su pecado. Y David decide alejarse. David sabe que lo que le venía a su hijo no iba a ser fácil, pero tenía que pasar por el proceso. Él tenía que pasar por el proceso.
Y a veces a nosotros nos toca pasar por un proceso también, en silencio. En silencio. Solamente esperar en Dios. Solamente esperar en Dios. Es lo único que nos queda a nosotros, esperar en Dios. Desde que nosotros cometemos una falta, usted sabe que la consecuencia le va a venir. En aquel tiempo, Dios le hablaba directamente. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y la Biblia te dice, especialmente los que no leen el Antiguo Testamento, eso está todo en el Nuevo Testamento, perdón. Jesucristo te dice, ahí te habla la consecuencia del pecado. También Levítico 27 y 28 te habla a ti de la consecuencia y de la bendición y la maldición de cuando tú haces lo que no le agrada a Dios. Para eso fueron escritos los mandamientos. Yo pensaba que estaba en Levítico, pero no está en Levítico. La maldición creo que es en Deuteronomio. Te habla de la maldición y de la bendición de lo que obedecen. Y David sabía que por lo que él estaba pasando, él se lo buscó. Él lo sabía. Él lo sabía. Nadie a él tenía que decírselo. Y, ¿qué te quiero dejar dicho con esto? Nosotros también sabemos. Nosotros también sabemos la consecuencia de la cosa que usted hace. Nosotros hacemos... Hay gente que ellos creen que todo le va a ir bien en la vida. No. Usted metió la pata. Usted sabe bien que lo que viene no va a ser fácil. Y no tampoco crea que porque tú estás buscando de Dios todo te va a ir bien. No. No te va a ir bien. Al contrario, Dios lo que te da a ti es fortaleza para que pase tu prueba. Eso es lo que Dios va a hacer. Te da sabiduría para que tú entiendas. Y esto es lo que David está haciendo. David se aleja. Se aleja. Hay enemigos que no se pueden enfrentar. Hay enemigos que hay que alejarse de ellos. ¿Por qué? Porque Dios sabe en qué momento lo va a derrotar. Pero hay que dejárselo a Dios. No podemos nosotros tomar la fuerza, la justicia en nuestra mano. No, no podemos. Porque entonces va a ser peor. Así que consulta a Dios, habla con Dios, ora con Dios. Y esos enemigos que te están atacando, entrégaselo a Dios. Entrégaselo a Dios y aléjate de ellos. Aléjate. Hay gente que nosotros tenemos que alejarnos de ellos porque no nos conviene. Pero de Dios ellos nunca se van a alejar y Dios sabe cómo restituir. Dios sabe cómo pagarle a cada quien. Y esa debe de ser nuestra convicción. Así como debemos de nosotros actuar. Alejarnos. Alejarnos de esa gente que te quiere hacer daño.
No importa quién sea, si sean familia, más rápido todavía. Que Dios te bendiga.